Amigos de la aventura de la vida, buenas tardes. Yo creo que a muchos de ustedes mi voz les resulte ya familiar, pero seguramente mi voz ha estado absorbida en la mayor parte de las ocasiones en que la han escuchado por la imagen. En esta ocasión va a ser únicamente mi voz, apoyada naturalmente en los efectos naturales que hayamos obtenido, la que va a llegar hasta ustedes. No me van a ver, pero yo creo que por el hecho de que no me vean, quizás su imaginación va a poder reconstruir con extraordinaria libertad muchas de las aventuras, muchos de los relatos que yo les voy a hacer para contarles todo lo que pretendemos llevar hasta sus hogares, para que aprendan algo del mundo, para que nos acompañen en algunas de las aventuras más emocionantes e insólitas y sobre todo para que se sientan cada vez más ciudadanos del mundo, integrados en esta inmensa comunidad que los científicos llaman la biosfera y en la que desde el mineral, desde la estrella al hombre, pasando por el pez, por el reptil, por el pájaro y por el mamífero, estamos todos representados. Precisamente por esta razón, porque es la vida con letras mayúsculas, la vida como entidad planetaria, la vida como algo que distingue precisamente a la Tierra, al planeta azul, de todos los demás astros del sistema solar, la gran protagonista de este espacio, la aventura de la vida. La personalidad de Félix Rodríguez de la Fuente es la síntesis de dos increíbles cualidades. Su infatigable curiosidad y sólida formación profesional, que le convierten en un gran investigador, y su capacidad de comunicar en el lenguaje de todos los días el resultado de sus experiencias. Por otro lado, Félix se siente solidario de la sociedad en que vive y obligado a transmitir, por lo tanto, la importancia de investigaciones aparentemente anecdóticas. Bueno, a mí me gusta mucho que me pregunten sobre lo que podríamos llamar temas trascendentes, relacionados con mi vida. Y si no me lo preguntan, pero hay alguna remota posibilidad de llevar yo a mi interlocutor hacia el tema trascendente, siempre lo hago. Porque yo creo que la conversación a través de los medios de difusión o de información es algo caro. Yo creo que no hay que malgastar nunca el tiempo de la radio ni de la televisión hablando de futilidades. Por eso, en un tono alegre y si se quiere superficial, solemos meter el diente a temas profundos, importantes y que al hombre que nos escucha pues le pueden enseñar algo, porque creo que siempre tenemos la obligación de, si nos es posible, enseñar aunque no sea más que un poquitín. Yo creo firmemente y estoy convencido de que lo único que al hombre le ennoblece y le engrandece es aprender y saber y transmitir la cultura. Y que lo único que el hombre tiene obligación de hacer, si puede, es transmitir cultura. Y que lo único que al hombre le envilece es manejar y propagar tópicos, mentiras o mitos que no ha llegado nunca a demostrarse a sí mismo. Félix explica en lenguaje sencillo los grandes secretos del principio de la vida. La vida a veces tiene fallos. Y este mecanismo replicador, este código genético, esas fichas que como una minúscula computadora lleva la célula ya en su propio contenido, que desarrolladas después en forma de cientos de millones de datos van a dar lugar al peso, a la talla, al carácter, al color de los ojos, al color del pelo, incluso al sabor del sudor y de la saliva, a veces tienen un pequeño fallo. Y el conejo, que tenía que haber nacido gris, por un fallo genético, nace blanco. Aquí, amigos míos, está el mecanismo y la base de toda la cuestión. Sin ese fallo replicador, sin ese fallo en la pequeña computadora microscópica, la Tierra estaría poblada todavía por las primeras células que aparecieron en el mar. Porque otras de las particularidades de la vida es que aprovecha los fallos para mejorarse a sí mismo. En España, Félix dirigió los movimientos ecologistas en defensa de la vida.
nunca se cansó de alertarnos sobre los peligros de la contaminación. Estaba levantándose el sol sobre el horizonte del Atlántico. Poco más allá Finisterre, poco más allá España y poco más allá, oh desgracia, cuando casi sin darnos cuenta, hablando yo amigablemente con aquel comandante hospitalario, con el mecánico, con el radiotelegrafista, con el ayudante, en aquella nave poderosa que llevaba las entrañas llenas de hombres, de mujeres y de ilusiones, me dicen, mira, aquello que ves allá abajo, aquel sombrero pardo, aquella nube tenebrosa, aquellos gases que no ha querido Manitou que existieran, que les ha fabricado el hombre, que en este momento están fabricando las chimeneas de las calefacciones de Madrid, los tubos de escape de los pequeños, grandes, renqueantes o buenos coches de Madrid, las industrias, que la mayor parte de ellas no funcionan más que para contaminar, que rodean la capital de España. Aquello que ves ahí es el hongo más espantoso, dramático y temible que uno pueda encontrar en el cinturón de ciudades de Europa Occidental. Presten atención a las palabras de Félix Rodríguez de la Fuente. En este momento adquieren todo su sentido. Gracias a la técnica fabulosa del almacenamiento de las palabras, me permite estar constante y permanentemente en un lugar, mientras al mismo tiempo, físicamente, estoy en otro. Podría pensarse que esta dicotomía, esta disección de la personalidad de un ser humano, que deja almacenados sus mensajes para que sus pacientes y amables seguidores lo escuchen, podría pensarse, digo, que esto no tiene por qué incidir en la personalidad, ni tiene por qué incidir en el comportamiento del susodicho profesional que deja programas almacenados mientras se pasea por el mundo. Y no es verdad. Hay una continuidad, hay una parte de uno que se queda realmente con todas sus consecuencias en el lugar donde siguen editándose las cosas que ha escrito y sobre todo emitiéndose las cosas que ha dicho. En 20 años, Félix Rodríguez de la Fuente fue millonario en kilómetros y millonario en aventuras. Pero de entre todas las aventuras de su vida, Félix destaca 3. Fue un momento en que al llegar un helicóptero a lo alto del Cerro Autana, me di cuenta de que este cerro en medio de la selva era un auténtico pararrayos gigantesco. Cayó un rayo que me derribó a mí, derribó a Antonio Torreblanca, el jefe de sonido, y derribó a Roa, el ayudante de cámara. Entonces tuvo que irse casi todo el mundo del cerro. En el helicóptero no había plazas y nos teníamos que quedar 5 a pasar la noche, y este fue un momento en que quería enfrentarme francamente con una muerte inmediata. Otro momento, el que te he dicho antes del tiburón. También se me pusieron los pelos de punta y lo pesé verdaderamente mal. Y luego otro momento, que no fue momento, puesto que fue toda una noche, lo he escrito con mucho detenimiento en varios sitios y en algunos libros, y a la que llamo la noche del león. Fue una noche en la que yo dormía solo en una tienda de campaña, en una reserva que se llama la reserva de Mara Masai, en Kenia, y en la que por no haber sitio dentro del lodge, del alojamiento, yo me iba a esta tienda. Y entonces cuando me iba a meter en la tienda, el guardián Masai, que se fue muy corriendo, me dijo que el león que habíamos visto y que estaba rodando en torno a la tienda podía ser un presunto devorador de hombres. Escuchando el tableteo del motor del helicóptero, llegamos al Cerro Autana. El cerro estaba hoscamente rodeado de nubes. No se veía su cúpula. Íbamos volando tan cerca de la selva que casi podíamos tocar las copas de los árboles. Llegamos tan cerca de las paredes pétreas del Cerro Autana que veíamos perfectamente la caliza rojiza lamida por los vientos y por los soles de millones y millones de años. Estábamos finalmente tocando la corteza petrificada del tocón del árbol sagrado. Cuando descendimos por primera vez en lo alto del cerro, me embargó una emoción enorme. Di un salto desde el helicóptero y entonces me di cuenta de una cosa absolutamente insólita. En lo alto del cerro no había vegetación, estaba todo absolutamente quemado. Me habían dicho que allí vivían plantas carnívoras, que había un bosque de plantas carnívoras, pero estaba todo calcinado, negro. Estaba tan negro que yo me di cuenta
cuando descendieron mis compañeros, de que cuando llevaban 2 o 3 minutos transportando cosas desde el rugiente helicóptero hasta un pequeño claro que habíamos elegido, estaban absolutamente negros de pecho para abajo. Las plantas mojadas por la lluvia y quemadas en toda su extensión se habían transformado en carbonilla, en negra ceniza que nos tiznaba y nos manchaba. Yo estaba muy preocupado porque en la nave venía un gran teleobjetivo, un teleobjetivo de 1000 milímetros, el más poderoso que teníamos para trabajar. Era un aparato muy delicado. Muchas veces habíamos comentado que valía más dinero que un Cadillac. Había que cuidarle porque de aquel teleobjetivo dependía el que nosotros pudiéramos filmar desde el techo de la selva los animales, las plantas, las cosas que teníamos que traernos como tesoros para Europa. Y tomé en mis manos la caja metálica en el interior de la cual estaba el teleobjetivo. En ese momento sentí algo extraño e inolvidable. Sentí como si me hubieran dado un golpe terrible a la altura de las rodillas, pero que el golpe me lo hubiera dado una barra que no hacía daño, una barra sólida, tremenda, que me empujó, que me derribó en el acto. Entonces se desveló el misterio, porque alguien gritó y dijo: un rayo, un rayo. Un rayo que yo no había oído, porque no había sonado, o porque el golpe que recibí en las piernas, o porque la visión de mis compañeros derrumbados había sido tan fuerte que si lo había oído, mi cerebro no había podido captar, traducir el tremendo sonido del trueno y del rayo. Todos estábamos como alucinados. Nos acabamos de dar cuenta de un hecho verdaderamente tremendo, de que la montaña sagrada de los indios Piaroas tenía una razón de ser. Aquella montaña era un pararrayos natural, era un pararrayos gigantesco, un pararrayos de 1200 metros de altura, un pararrayos que estaba sobre la selva virgen, atrayendo toda la electricidad estática de las nubes que estaban sobre nuestras cabezas. Entonces me di cuenta de la razón por la que estaban quemadas todas las plantas. Entonces me di cuenta de que en los días de tormenta seguramente caerían hasta más de 100 rayos por minuto sobre la montaña sagrada de los indios Piaroas. Y lo primero que hicimos, contrariamente a lo que ustedes, queridos amigos, podrían pensar, no fue ponernos a lamentarnos o hacer grandilocuentes comunicaciones de unos a otros. Lo primero que hicimos con un extraordinario sentido práctico fue coger todas las cosas metálicas mientras llovía a jarros cubiertos de agua de la cabeza a los pies y meterlas en un extremo de la montaña en una pequeña tienda que instalamos rapidísimamente para cubrirlas. Después todos nosotros, absolutamente desprovistos del menor elemento metálico, incluso de las latas de conserva, de las navajas, de las botas que podían tener cosas metálicas para los cordones, envueltos en mantas, nos metimos en la otra tienda y esperamos que pasara la noche. Esperamos que entre el ruido ensordecedor de los truenos, que no sabíamos si eran truenos o rayos, porque estábamos, no dejen de pensarlo, a 1200 metros sobre la selva, estábamos como suspendidos entre el cielo y la tierra, en el lugar exacto donde el mayor de todos los rayos rompió el corazón del árbol de los frutos sagrados del mundo. Yo creo que el poderoso Señor de la montaña y el poderoso Señor de los abismos se apiadaron de nosotros. Lo cierto es que después de media hora de terrible tamborileo y de olor a ozono, aquello se quedó como en silencio. Alguien sacó la cabeza por un orificio bajo el faldón de la tienda y me dijo: Félix, hace sol. Saqué asombrado la cabeza y efectivamente se había abierto un gran agujero en el cielo. Hacía sol. A la mañana siguiente, cuando llegaron los helicópteros, se encontraron con 5 locos tiznados envueltos en mantas, que verdaderamente debíamos parecer los más asombrosos de los dioses de los indios Piaroas, que hacíamos señales, que saltábamos y que estábamos muy contentos porque hasta donde alcanzaba la vista no había una sola nube y por lo tanto no se podía esperar un rayo. Hemos traído muchas cosas de la montaña sagrada, pero personalmente he traído, sobre todo, un profundo respeto, un profundo amor y una tremenda veneración
hacia las leyendas y los mitos de todos los pueblos, a los que nunca jamás me atreveré ni permitiré que nadie delante de mí les insulte llamándoles salvajes. Fíjense ustedes, queridos amigos de la aventura de la vida, lo que a mí me pasó. Esto era en la reserva africana de Mara Masai. Estaba yo pasando la noche en una tienda de campaña, porque no había sitio en el parador, en el lodge de Kikrok. Cuando yo me dirigía a mi tienda de campaña, el Masai que me acompañaba me dijo que aquel león que acabábamos de ver, iluminado por su linterna, a menos de 20 metros de la puerta de lona de mi vieja tienda, era el famoso Hatari, un león que podía ser devorador de hombres. Me metí en la tienda, cerré como pude los podridos faldones, me enfrenté con mi sino, que era el de pasar, sin poder salir para nada, una noche entera cerca de un león, y empecé a pensar en el león y en los leones. Empecé a pensar sobre todo en esos pocos leones, esos diablos que han existido en la naturaleza y a los que los ingleses llaman man-eater, devoradores de hombres. Conté cómo nace un devorador de hombres. Un viejo león que no puede cazar, un viejo león segregado de la horda, un viejo león que un buen día, cuando vive como parásito de las hienas, se encuentra en un moribundo. Y ese león, devorando al viejo Masai, al moribundo, aprende que el hombre no es tan fuerte como él cree. Aprende que el hombre tiene la sangre dulce y caliente como cualquier otra presa. Aprende que el hombre es más fácil de desgarrar que la cebra o que el antílope. Aprende que el hombre es sobre todo mucho más fácil de cazar. Y así nace un devorador de hombres. Estas cosas pensaba yo en el interior de mi tienda de campaña, mientras aquel león, a quien había visto perfectamente cuando bajé la cremallera, estaba perfectamente presente en mis pensamientos, no solo porque lo hubiera contemplado unos segundos antes de precipitarme en el interior de la tienda, sino sobre todo porque le estaba oyendo. El león contestó con un rugido poderosísimo, un rugido que hubiera hecho temblar la tierra, un rugido que para las lonas de mi pequeña tienda era como un terremoto para un edificio de más porte a los lejanos leones que estaban marcando y delimitando sus territorios con su voz. Por si esto fuera poco, el león se estaba dedicando a morder, se estaba dedicando a triturar con sus poderosos molares, con sus poderosas muelas carniceras, alguna vegetación reseca que había en las acacias enanas, en las pequeñas acacias que crecen en aquella sabana de Mara Masai, de Kikrok. Entonces era para mí muy difícil, diríamos que imposible, conciliar el sueño. Se estaba apoderando de mí el miedo, el pánico. Ciertamente todavía podía permitirme el lujo de pensar, todavía podía permitirme ese lujo tremendo que desaparece cuando estamos en las situaciones límite de hacer funcionar las neuronas de mi cerebro. Estaba pensando con un león, presunto devorador de hombres, muy cerca de mi tienda de campaña. ¿Y saben ustedes lo que pensaba? Pensaba en algo que nunca me he explicado muy bien. En las estadísticas, en los anales de la historia africana, en los anales de la colonización, del moderno no-turismo de la naturaleza, de la caza fotográfica, no se conoce un solo caso en el que un león haya devorado a un hombre que estaba en el interior de una tienda de campaña. Esto, por una parte, me daba ánimos. Pensaba yo, ¿cuál es el carismático elemento que transforma las tiendas de campaña en una especie de muralla de China a prueba de leones? ¿Por qué razón los leones, que pueden derribar las lonas de una tienda de un simple manotazo, no se han comido nunca, según las estadísticas, en las que uno puede creer más o menos, a las personas
que dormían o que temblaban de miedo, como yo en aquel caso, en el interior de una tienda de campaña. Y pensando en las tiendas de campaña y mirando las lonas podridas, bamboleantes, movidas por el viento de la vieja tienda que me alojaba, empecé a acordarme de un famoso matador de hombres. De un matador de hombres tan importante que ha pasado a la historia con el nombre del matador de Kima. Kima Killer, le llaman los ingleses. Un león que él solo, o ayudado por lo visto por un escudero, es decir, por otro león, dio muerte a 19 obreros del ferrocarril del Savo. De un león que él solo, o ayudado, como les digo, por un segundo león, que eso nunca se llegó a saber de todo, fue capaz de paralizar la construcción del más importante ferrocarril africano que estaba construyendo el Imperio Británico en la época de su máximo auge, a finales del siglo pasado. Estaba pensando yo que si el famoso matador de Kima fue capaz de devorar nada menos que al superintendente del ferrocarril de Uganda en el interior de un vagón herméticamente cerrado, de un vagón de madera y de hierro, ¿cómo podía confiar yo en las lonas de mi vieja tienda de campaña? Y Webner relató todos estos hechos al famoso coronel Patterson, que es el que en su libro clásico que lleva el título The Manager of the Savo escribe esta historia que yo les he contado, y escribe sobre todo esta historia que yo estaba pensando, que me estaba destruyendo, que estaba gravitando en mi cerebro cuando yo tenía a pocos metros de la lona de mi tienda de campaña a un presunto devorador de hombres como el matador de Kima. La noche fue eterna, tan larga, tan terrible para mí, que cuando a la mañana siguiente sonó la alegre voz del boy del lodge que venía a traerme el té, el morning tea, que dicen los ingleses, fue como si se hubiera abierto el paraíso. Estaba bañado en sudor. No había podido salir de la tienda ni siquiera para realizar mis más perentorias necesidades. Había sufrido todos los síntomas de la enfermedad del miedo y del terror. El león hubiera podido matarme con mucha más comodidad que aquel famoso león del Savo mató al superintendente del ferrocarril. Pero afortunadamente, o Hatari no era un devorador de hombres, o decididamente prefería la carne de Masái a la carne del blanco. Mientras nuestra carne siga siendo un plato de figón, un plato de tercera categoría, no tengo nada que oponer a los gustos de los leones refinados. Cuando de pronto, equipado con aquel visor de origen italiano como las aletas, me metí en las aguas tibias del Mar Rojo, descubrí otro continente. Entré en el paraíso del coral. Entré en una barrera coralina que separaba aquella zona de la playa del Mar Rojo propiamente dicho, y en la que todo era quietud, transparencia. Aquello estaba lleno perfectamente de las criaturas más asombrosas y maravillosas. Sin mucho trabajo pude ver rápidamente, por ejemplo, los peces anémona, esos peces llamados también peces clown, que tienen rayas rojas y rayas blancas y que viven entre los tentáculos venenosos de la anémona sin que la anémona les haga daño, en una extraña simbiosis. Vi también muy pronto al pez desparasitador, ese pez que se permite meterse dentro de la boca de terribles depredadores, como son los meros de los mares tropicales, para librársela de parásitos, librársela de suciedades. Empecé a ver todas esas cosas que yo en los libros había ido recopilando a lo largo de años de lectura y que de pronto, en medio de una temperatura perfecta, sin ninguna clase de trabajo, porque yo flotaba sobre las aguas tibias del mar, moviéndose como ancestralmente debieron moverse nuestros antepasados en los mares cálidos y genesíacos de la tierra, iba yo avanzando
con la cabeza por delante y las plantas de los pies por detrás, que es la manera clásica, como se mueven, la manera clásica de locomoción de los vertebrados superiores. Iba viendo los peces ángel, los peces mariposa, me iba enterando de que en aquel fascinante mundo del coral todo era pluscuamperfecto. Vi aquellos fantásticos prodigios de color, que son los peces ballesta o ballesteros, que cada especie está pintada por unos colores tan vivos que hay uno que se llama incluso el pez Picasso. ¿Por qué son tan bonitos estos peces?, me preguntaba yo. Ya sabía yo por aquel entonces que era una respuesta a la territorialidad, que cada pez es distinto y perfectamente llamativo para actuar como una bandera viviente, como un semáforo vivo y palpitante, para que los peces de su especie le puedan reconocer y distinguir de los otros peces en un universo de luz, en un universo donde se ve perfectamente a 30 metros de distancia. Iba yo sumido en estas cosas e iba navegando ya por las calles, por las plazas, por las glorietas de la ciudad sumergida del coral. Pero lo que yo en aquel momento no pensé, ni siquiera imaginé, es que en torno precisamente a las salidas, a las entradas, a la encrucijada que separa la ciudadela del coral protegida por todas esas afractuosidades de densidad rocosa, pero de entidad animal, están los grandes tiburones. Los grandes tiburones rondan eternamente en la salida y en la entrada de la catedral coralina para lanzarse como flechas sobre el que entra o sale en esa fortaleza. Yo, en aquel momento, como les digo, ganado por las maravillosas sensaciones de la buena temperatura, de la flotabilidad, del pensar en el mar, metido dentro del organismo del mar, estaba totalmente olvidado del tiburón. Y de pronto, algo que venía de abajo, algo que venía de aquel abismo azulado, un abismo que no era hostil, un abismo que casi le llamaba a uno, un abismo cuya graduación de luz era tan extraordinaria que podía darse la sensación de que estaba hecho a los niveles humanos, mucho más que esos abismos vacíos de las montañas y de las grandes cordilleras. De pronto, como les digo, vi un cuerpo redondeado que avanzaba directamente hacia mí. Cuando comencé a ver aquel volumen, aquella masa que era azulada por encima y blanca por debajo, y que en cierto modo me recordaba una máscara de los pueblos primitivos, vi que se iba agrandando por momentos, lo cual parecía indicarme que venía a gran velocidad. Pero yo no podía identificar una especie de cuerpo oblongo, discoidal, parecido a un platillo volante, pero con una especie de cresta única, una aleta cuyo perfil cortante salía sobre su cabeza y dos aletas laterales que en oblicuo se dirigían hacia abajo. Aquellas tres líneas que se destacaban perfectamente con su negrura sobre el azul claro que rodeaba al monstruo a medida que iba ascendiendo hacia mí, aquellas dos, diríamos que sinuosidades, que eran las entradas de sus fosas nasales, de pronto me hicieron comprender que lo que hacia mí venía era un tiburón, era el matador marino. Yo estaba a la entrada justa de la callejuela del mar. Creo que no había avanzado ni siquiera 2 metros hacia el mar abierto. Y la reacción que tuve ante la aparición de aquel monstruo, de aquello que se iba agrandando, que tenía unas dimensiones enormes que visto de frente podría perfectamente tener el 1,50 m, digamos que de anchura, de diámetro, me produjo una sensación tan fantástica, tan tremenda, tan ancestral y tan vieja de miedo y de terror, que me quedé absolutamente paralizado. Yo creo que se me paralizó hasta el corazón. Desde luego dejé de respirar. No movía nada. Las aletas no podía moverlas. Yo no sé lo que pasaba dentro de mí. Pero mientras aquella máquina monstruosa, que algo dentro de lo más profundo de mis neuronas me decía que podía ser el final, yo estaba quieto. No me movía. No hacía más que mirar a través de mi ojo único hacia lo que venía hacia mí. Algo me dijo, muy lejos en la historia de la vida. Algo me dijo muy lejos en la noche de mis tiempos, que lo que venía hacia mí era el rostro de la muerte.